Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la conexión. Como comentábamos en los anuncios, pues damos doy gracias a todos ustedes en nombre del Comité Regional de la SER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, por su conexión. Gracias a los que nos han escrito a través del chat que nos escuchan. Qué bueno, estoy verificando que sí, que todos los conectados tienen el audio activo. Darle las gracias por sacar un momentito de su agenda para poder estar con nosotros en estas pequeñas conferencias que estamos haciendo semanalmente como una forma de que ustedes se puedan mantener actualizados y esperando que estos temas que estamos trayendo sean de interés. Como estuvieron escuchando en los anuncios antes de iniciar formalmente, el día de hoy tenemos la segunda parte de la conferencia virtual Medición de la Energía y Potencia Eléctrica. Como ustedes saben, este es la cuarta conferencia virtual que cierra la serie de conferencias Calidad de la Energía Eléctrica. Esperamos que esta serie haya sido de provecho y que esta última igualmente pues sea del interés de ustedes. Formalmente pues iniciamos y voy a dar paso a Randall Arce Araya, quien fue nuestro conferencista de la semana pasada y quien hoy tiene a su cargo esta segunda parte y el cierre formal de lo que sería esta serie de conferencias virtuales. Nuevamente agradeciendo a todos y don Randall, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, ¿me escuchan todos? Se escucha perfectamente, don Randall. Muchas gracias, muy agradecidos nuevamente por la presencia. Aprovechar para hacer una breve reflexión. La semana pasada, con esta grata experiencia que tuve de presentarme a través de esta plataforma, llegué a una conclusión interesante. ¿Cómo cuesta estar separados? ¿Verdad? Ni siquiera con los propios, y se los digo porque en algún momento a los que nos ha picado el gusanillo de la docencia, ver a los estudiantes, ver a las personas con las que uno interactúa, es muy bueno porque a través de ese lenguaje no verbal uno sabe si le están poniendo atención, si uno va bien, y aquí a la distancia no los veo y espero que pues sea un buen compartir y siempre a través de las compañeras que están ahí pues me pueden hacer llegar las consultas que sean. Bueno, muchas gracias de veras por estar aquí nuevamente y vamos con esta otra segunda parte que hoy espero que sea fructífera porque al final vamos a ver si tenemos una discusión. La semana pasada vimos el asunto de la medición de la energía y la potencia y cómo logramos ese equilibrio, por así decirlo, ¿verdad? Y unas técnicas utilizadas para la medición de la demanda. Hoy vamos a hacer un breve paseo y vamos a hablar de los multímetros, básicamente, y al final van a ver por qué los llevo por este camino para llegar al medidor de estado sólido. Bueno, ya vimos que fue Ferraris, ¿verdad?, quien a través del conjunto de bobinas separadas dio los primeros pasos para los medidores electromecánicos. Aquí traemos otro señor a cuentas, Jacques Darsenbold, que desarrolló un dispositivo con imán estático permanente y una bobina de alambre en movimiento. Pues este señor lo que hizo fue, casualmente, crear el primer dispositivo que iba a servir para los voltímetros aquellos de agujita, si se acuerdan, ¿verdad? Los primeros voltímetros que se usaban, que no eran digitales, sino que eran de una aguja con un espejo. Y también me encontré que fue el inventor del desfibrilador, ¿verdad? Ese aparatito que nos ayuda para resucitar a las personas cuando tienen algún problema cardíaco. Y también el efecto Hall, que ya lo vimos la semana pasada. Bueno,
¿Qué son los multímetros magnéticos? ¿Verdad? Los multímetros magnéticos son instrumentos que utilizamos para medir la corriente, valga la redundancia, corriente continua, o sea, la intensidad de corriente continua. Y pueden medir otros datos que están relacionados con la corriente, ¿verdad? Como sabemos, las resistencias. El funcionamiento de estos medidores magnéticos se basa en la interacción del campo generado por la corriente que fluye en la bobina y un imán permanente, ¿verdad? ¿Qué medimos con estos multímetros magnéticos? Bueno, amperios, o sea, corrientes, tensiones y resistencias, básicamente. El voltímetro, por lo tanto, es un medidor que mide tensión eléctrica, ¿verdad? Que se conecta al circuito en paralelo. Durante el flujo de corriente a través del voltímetro, el dispositivo mide la corriente de alta resistencia, o sea, de una resistencia interna que él tiene. Los voltímetros también se pueden utilizar para medir tanto tensión de corriente directa como tensión de corriente alterna. Cuando está en el modo de corriente alterna, decimos que mide la tensión efectiva. Y ya sea digital o analógico, un voltímetro está sujeto a una teoría eléctrica, que sabemos que es la famosa ley de Ohm, que nos da la relación entre la tensión, la corriente y una resistencia. Si nosotros manipulamos un poquito esa fórmula o esa ley de Ohm, ¿verdad? Que es tensión igual a corriente por resistencia, podemos llegar a una fórmula que dice que la potencia es igual a la corriente por la tensión. Los multímetros hoy en día se clasifican como analógicos y digitales y multímetros de corriente continua y corriente alterna. Los más comunes que conocemos, ¿verdad? Son los electrostáticos, los electrodinámicos, los termoeléctricos, los magnetoeléctricos y los electromagnéticos. Y vamos a ver un poquito cada uno de ellos. El electrodinámico básicamente dispone de dos bobinas móviles y fijas que se conectan en serie. Como resultado de la interacción de esas bobinas que fluyen en una corriente, se crea un par que actúa sobre el indicador, ¿verdad? Sobre la agujita. Este voltímetro electrodinámico puede usarse tanto en corriente continua como en corriente alterna y tiene una estructura más o menos compleja, igual que los voltímetros magnetoeléctricos. El voltímetro magnetoeléctrico depende de la interacción de campo magnético producido por la corriente que fluye a través de la bobina, enrollada en la parte móvil del medidor o el campo magnético constante en que se encuentra la bobina. Con este magnetoeléctrico podemos medir tensiones continuas y después de pasar por un sistema de rectificación, también puede medir tensiones alternas. El voltímetro electromecánico trabaja con el principio de acción recíproca del campo magnético de la bobina fija y el flujo ferromagnético, que es parte de este movimiento. El voltímetro electromagnético se utiliza para la medición básicamente de tensiones alternas. Este es el más sencillo de construcción, es el más barato en cuanto a sus costos y es casualmente el dispositivo más utilizado en mediciones técnicas. El voltímetro termoeléctrico, que es utilizado para corrientes alternas de alta frecuencia, se basa en un efecto termoeléctrico. Se mide la tensión creada por un par termoeléctrico sometido a la acción de la corriente cuya intensidad se desea conocer. El voltímetro electrostático es adecuado para medir la tensión electrostática de un objeto cargado como el potencial electrostático de un conductor, un aislante, un cuerpo humano, o medir el potencial del nivel de un líquido y detectar el rendimiento de los productos antiestáticos. Este básicamente se utiliza en industria petroquímica, depósitos de petróleo, fuego, electrónica, aeroespacial, gas natural, textiles, básicamente una gama industrial.
Bueno, hablemos un poquito de lo que es tensión de corriente continua y tensión de corriente alterna. Una de las tareas más básicas de un multímetro casualmente es que nos ayuda a saber cuál es la tensión de un circuito. Una fuente típica de tensión de corriente continua, como todos la conocemos, es una batería, como la que tiene un automóvil, o como la de muchos dispositivos de las casas que usan baterías. La tensión de corriente alterna, que es la que nos llega a nuestras casas, es la que generalmente se produce a través de un generador, ¿verdad? Básicamente, y eso es lo que nos llega. Los dispositivos convierten la corriente alterna en corriente continua. ¿Qué significa eso? Que muchos de los elementos de nuestras casas, aunque están alimentados de corriente alterna, básicamente su funcionamiento es a través de corriente continua. ¿Por qué? Porque tienen algunos dispositivos electrónicos y convertidores de esa tensión alterna a tensión continua. Esa tensión continua casualmente es la que alimenta la parte electrónica de estos dispositivos. ¿Y qué sucede cuando no hay tensión? Bueno, no hay tensión, no funciona, ¿verdad? Y pueden haber dos cosas, demasiada alta o demasiada baja. Y a los dos hay que verles qué es lo que está sucediendo, porque se dan eso. Es una cuestión de investigación y ahí es donde los equipos nos ayudan a esa parte de investigar. Las formas de ondas relacionadas con tensiones de corriente alterna son lo que llamamos ondas sinusoidales, aunque también algunas no son sinusoidales, entonces nos encontramos como fuentes de onda de sierra, cuadradas, rizadas, entre otras. Los multímetros digitales de verdadero valor eficaz muestran el valor cuadrático medio, o sea, lo que conocemos como el RMS por sus siglas en inglés. El valor RMS es el valor de corriente continua efectivo o equivalente de la tensión de corriente alterna. Y quiero que guardemos esto para el final porque vamos a ver algo interesante. El valor RMS es el valor de corriente continua efectivo o equivalente de la tensión de corriente alterna. ¿Verdad? Muchos multímetros digitales son, como conocemos, de respuesta promedio y proporcionan lecturas de valor RMS precisas para una señal de corriente alterna en una onda sinusoidal pura. Las señales que no son sinusoidales se miden de manera precisa mediante multímetros digitales con RMS hasta el valor de cresta especificado en el multímetro digital. Y ese valor de cresta es una relación del valor de pico RMS de una señal. ¿Cuál es ese valor? Bueno, nosotros lo conocemos como raíz cuadrada de 2, o sea, 1.144 en una onda sinusoidal pura. Pero también a menudo puede ser para un impulso corriente rectificador. La tensión de corriente continua y corriente alterna tiene básicamente dos ecuacioncitas que resolver. Si vemos la ecuación de arriba, esta sería para corriente continua y esta de aquí abajo para corriente alterna. Entonces, que la capacidad de un multímetro digital para medir tensión de corriente alterna puede estar limitada por la frecuencia de la señal. Sin embargo, la mayoría de los multímetros digitales miden tensiones de corriente alterna desde un rango de unos 50 a 500 Hz. Aquí tenemos un grafiquito que nos enseña una onda continua, ¿verdad? O sea, corriente continua, una onda sinusoidal pura y una onda no sinusoidal, ¿verdad? Eso es básicamente lo que quería representar con eso. Ok. Las medidas de corriente tomadas con el multímetro digital precisan que el multímetro se coloque en serie con el circuito, perdón, que se coloque en serie con el circuito que se va a medir. O sea, cuando medimos corriente, el multímetro tiene que estar en serie. Sabemos que cuando medimos tensión, el multímetro tiene que estar en paralelo, ¿verdad? Cuando tenemos
que medir corriente significa que tenemos que abrir el circuito y usar los conductores de prueba del multímetro digital para completar el circuito. Muchas veces eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Un método de medida indirecto. Y un método de medida indirecto es usar una sonda de corriente, que ésta se fija alrededor de la parte exterior de un conductor. Y de esa manera evitamos apertura de un circuito, ¿verdad? Y esas aplicaciones básicamente son para corrientes altas que se especifican superiores a los 2 amperios, ¿verdad? Donde no es necesaria una presión tan fina y una sonda de corriente resulta muy útil. Entonces, existen 2 tipos básicamente de sondas de corriente. Los transformadores de corriente, como los conocemos, que se utilizan para medir para medir intensidades de corriente alterna, y las ondas de efecto Hall, que se usan para medir intensidades de corriente alterna o de corriente continua. La salida de un transformador de corriente es normalmente de 1 miliamper por ampere. El valor de 100 amperios, por lo tanto, se reduce a 100 miliamperes, que la mayoría de los multímetros digitales pueden medir en condiciones de seguridad. O sea, no representa un riesgo para el que está utilizando ese equipo hacer esa medición. La salida en una sonda de efecto Hall es de 1 milivolt por ampere, ya sea corriente alterna o corriente continua. Aquí tenemos una sonda de corriente tipo transformador, como la pueden ver en el dibujito, y dice que reduce la corriente que está midiendo. El multímetro digital muestra 1 miliamper por cada amper medido. Y esta que está aquí es una sonda de corriente de efecto Hall, ¿verdad? Y la sonda de efecto Hall tiene la ventaja de que mide con seguridad tanto valores de corriente alterna como de corriente continua, reduciendo siempre la corriente que se está midiendo. Y transforma esa corriente reducida a una tensión. Entonces el multímetro digital que usa una sonda de corriente efecto Hall muestra 1 milivolt por cada amper. Y llegamos al medidor básico de inducción o medidor electromecánico, porque quiero que vean ciertas similitudes. Bueno, básicamente un medidor básico de inducción presenta 3 componentes: la sección del motor, la sección de frenado y la sección del tren de engranajes. El medidor de watt-hora, que es el medidor que tenemos en nuestras casas, funciona sobre el principio de inducción y es esencialmente un motor de inducción que acciona una unidad de amortiguación de corriente de Foucault. El estator consiste en un electroimán y el rotor es el disco de aluminio montado en el eje, el famoso disquito que debemos girar. Y un imán permanente o sistema de frenado se utiliza para mantener el disco a una velocidad controlable. Un tren de engranajes ideales acoplados al eje del disco registran la energía consumida. Y quiero aquí hacer un breve paréntesis porque es importante, a los que recuerdan los medidores electromecánicos, que todavía quedan algunos por ahí, recordarle a las empresas distribuidoras, ¿verdad?, que venden electricidad, que los medidores electromecánicos, por lo general, cuando ya han vencido su vida útil, no marcan más. Por el contrario, tienden a medir menos. Entonces es bueno que tengan un plan de sustitución de medidores. Ahora sí, continuando. Veamos la sección del motor, ¿verdad? Dijimos que es un motor tipo inducción, tiene bobinas de potencial y de corriente que se consideran parte del estator y un disco de aluminio que puede considerarse como el rotor del motor. El estator proporciona el momento de torsión, lo que llamamos por motor, sobre el cual el disco se moverá o comenzará a girar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente, lo que tenemos es que cuando
Cuanto más potencia consumimos en la casa, mayor es el par motor. A menor potencia consumida en la casa, menor el par motor, ¿verdad? Entonces el par motor aplicado al disco es proporcional a la potencia, o sea, el uso de la tensión y de la corriente que usamos nosotros, que fluye a través de los electroimanes del medidor. También tiene una sección de frenado muy importante. ¿Por qué la sección de frenado es muy importante? Porque cuando nosotros dejamos de utilizar la energía en nuestras casas, el medidor va a continuar por su inercia girando. Entonces tiene que tener un par de frenado para que no continúe girando cuando no hay carga conectada. Y ese par de frenado también es proporcional a la carga que nosotros empleamos. El famoso medidor de inducción tenía una constante de disco, que venía a ser más o menos la inercia del sistema. La constante del disco, el KH, representa los watt-hora de energía requeridos para hacer girar el disco una revolución. Y la constante del medidor de watts-hora, o sea, la constante del disco, depende del diseño fundamental del medidor. Para los que se acuerdan un poquito, había muchos KHs. Nosotros acá en el país tuvimos medidores de KH de 1.6, 3.2, perdón, 3.6, 7.2, conforme fueron evolucionando los medidores que nos iban llegando. Y esa constante de disco se puede calcular de la siguiente manera: potencia por el tiempo, que son los watt-hora, entre la velocidad, o sea, las revoluciones del disco. El tren de engranajes es otra parte muy importante, porque casualmente la función del tren de engranajes era básicamente contar y totalizar el número de revoluciones del disco en términos de unidades de energía, lo que nosotros conocemos como kilowatt. Por eso mucha literatura a veces todavía habla de contadores de energía, pero básicamente realmente los medidores actuales no cuentan las vueltas, sino miden directamente algunas variables eléctricas que vamos a ver más adelante. Y yo creo que a eso sí, esos medidores básicos de inducción, sí les podemos decir contadores, ¿verdad? Con toda confianza, porque al final eso es lo que hacían, contar las revoluciones del disco, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacían? Bueno, aquí veamos el famoso tren de engranajes, ¿verdad? Que era como la cajita multiplicadora. Y había una relación de eje que decía el número de revoluciones del disco entre una revolución del engranaje de arranque. Y ese engranaje de arranque que les tengo aquí dibujado es casualmente el primer engranaje que tocaba el disco cuando comenzaba a girar. Los registros se componían básicamente de agujitas, ¿verdad? Los primeros eran básicamente agujas que iban desde las unidades hasta las decenas de centenas, ¿verdad? Incluso habían de 4, 5, llegaron a ver que eran en algún momento de 6, ¿verdad? Y el primer registro, ¿verdad? El que daba las unidades, hasta que no completara una revolución, ¿verdad? No arrancaba el otro registro. Y no sé si ustedes se acuerden, pero uno giraba hacia la derecha, mientras que el otro giraba en contra de las manecillas del reloj. Era un sistema complejo mecánico realmente, ¿no? Y la relación de engranajes pues nos da el número de revoluciones del disco en una revolución del primer dial del registro, ¿verdad? O sea, se tenía que comprar una vuelta completa para comenzar a ver una relación mayores a las unidades. ¿Qué característica tenía este medidor? Bueno, este medidor, como tenía componentes mecánicos, componentes electromecánicos, básicamente necesitaban ser ajustados.
o sea, regular la velocidad del disco para medir correctamente la energía consumida. Y ahí es donde venía también otro problema, porque en el tiempo tendían a descompensarse. Veamos ahora el medidor electrónico o de estado sólido y qué diferencias hay con respecto al anterior. Bueno, desde los años 70 a finales se han presentado grandes desarrollos en las tecnologías electrónicas y eso facilitó que se pudiera replicar y mejorar el principio de la medición por inducción. El primer paso en el proceso de mejora del medidor electromecánico fue el desarrollo del medidor híbrido, antes de llegar a la construcción, ¿verdad?, o producción de un medidor completamente electrónico. Esta etapa se llamó etapa de transición y producto de esta etapa de transición lo que se obtuvo fue un medidor híbrido. El medidor híbrido era básicamente un dispositivo que utilizaba las dos tecnologías, la mecánica y la electrónica. Aquí la foto no me quedó bien porque me costó como encontrar uno bonito, pero aquí podemos ver que este tenía básicamente dos discos y el registro electrónico en la parte de arriba. Entonces el componente mecánico, que por lo general consiste en un medidor de inducción, siempre utilizando un disco, y un componente electrónico que consistía casualmente en un registro utilizado con un microprocesador para registrar lo que se estaba midiendo. El medidor de estado sólido como tal es un medidor que utiliza solo un tipo de tecnología, la electrónica, y está basado completamente en el uso de microprocesadores sin utilizar el disco de inducción. Bueno, ventajas. Un solo medidor electrónico es capaz de medir una variedad de funciones para facturación, tal como los watts, watt-hora, voltio-ampere, voltio-ampere-hora, voltoamperios reactivos y voltoamperios reactivos hora, ampere hora al cuadrado, volt hora al cuadrado, y compensación por pérdidas de transformadores y líneas de distribución. Los que se acuerdan un poquito, tal vez, cuando se medían servicios de máxima demanda, o sea, servicios que tenían factura, tarifa binómica, ¿verdad?, como vimos la semana pasada, para poder medir el factor de potencia, se tenían que utilizar básicamente dos medidores, ¿verdad? El medidor que medía los watts hora y otro medidor que medía la potencia reactiva para poder hacer el cálculo del factor de potencia. Bueno, ya con los medidores electrónicos ya utilizamos un solo medidor que nos registra esos parámetros. La sección del registro de la demanda del medidor la podemos programar de varias maneras: valores promedio o intervalos de bloques, como lo vimos la semana pasada, promedio deslizante o intervalos de bloques deslizantes, o de forma exponencial o emulación térmica. Los intervalos o subintervalos, mejor dicho, de demanda pueden ser programados a diferentes valores, como lo vimos, o sea, un intervalo de 60 minutos puede ser programado con intervalos de 15 o intervalos de 15 minutos con subintervalos de 5. Nosotros en Costa Rica, para la determinación de la demanda máxima que se le factura a los servicios que se les cobra ese rubro, se hace en intervalos de 15 minutos con subintervalos de 5. En cuanto a la función de voltamperios, el medidor se puede programar para que sea medida de forma aritmética o de forma fasorial, ¿verdad?, como ya lo determinamos la semana pasada. Y también, como tiene muchas características y funciones diferentes, sus aplicaciones cambian, ¿verdad? Lo podemos usar tanto para facturación como para monitoreo de la carga, comunicación y eficiencia energética, porque sabemos que tiene muchas aplicaciones como la curva de carga, básicamente, ¿verdad? Entonces nos sirve para eso.
Con base en su capacidad de cómputo y almacenamiento de datos y registros, podemos determinar algunas otras aplicaciones de estos equipos. La capacidad de registro de memoria masiva, salidas para pulsos K, Y y Z, para control analógico, puede ver el perfil de carga, puede utilizarse tiempo de uso horario, intervalo de datos o timestamping, puertos de comunicación digitales ópticos a través de modem, que los convierte casualmente en medidores muy versátiles para un montón de aplicaciones. La lectura automática del medidor, la medición prepago, la compensación de pérdidas, ya son bidireccionales y permiten la medición en los 4 cuadrantes. Y aquí hay una característica muy importante que también tenemos que resaltar, porque al final vamos a hablar también de esta, de la capacidad bidireccional. O sea, es capaz de medir la energía que entrega como la energía que recibe. La medición electrónica cuenta básicamente con 3 modos de operación: un modo normal, un modo alterno y un modo de prueba. El modo normal es el modo predeterminado por el fabricante para su funcionamiento mientras está en servicio. Normalmente este modo se utiliza para mostrar y registrar las variables más importantes de facturación, los kilowatt hora, los kilowatt máximo, los kilovoltios máximo. El modo alterno se utiliza para mostrar cantidades que no necesariamente se visualizan, regularmente como el factor de potencia, valores de tensión, valores de corriente, entre otros. No los visualizamos, pero sí los está midiendo. Y típicamente a través de un interruptor magnético de lectura podemos hacer que ese medidor se abra a otros parámetros. Después del acceso a dicho modo, el medidor vuelve automáticamente al modo normal. El modo de prueba tiene como propósito proporcionar un medio de comunicación conveniente con el medidor para la verificación de la exactitud del mismo, ya que permite la comprobación de los registros sin alterar los datos de facturación. Y el modo de prueba también, el intervalo de demanda se reduce a 3 minutos con el fin de facilitar las pruebas aceleradas. Acuérdense que habíamos dicho que podíamos tener un intervalo de máxima demanda de 15 minutos con sus intervalos de 5. Entonces, si yo hago una prueba de ese medidor en campo, en modo de prueba, me reduce a 3 minutos la prueba para no esperar este tiempo valioso. ¿Verdad? Entonces, básicamente, un medidor de electricidad, ya sea electromecánico, híbrido o electrónico, siempre se puede ir en 4 componentes básicos, ¿verdad? Los sensores, los multiplicadores, la conversión numérica y los registros. Sensores, pueden ser bobinas, ¿verdad? Los multiplicadores, los piñoncitos en el medidor, por así decirlo. La conversión numérica, esos piñones se convierten a números en la carátula, y los registros donde básicamente guardo la información. Los sensores, bueno, los sensores proporcionan una interfaz entre la tensión y la corriente de entrada con el circuito de medición. La conversión numérica es el proceso de transformación desde la salida de la etapa multiplicadora en una forma que puede ser procesada por el registro. El registro son los dispositivos que almacenan y muestran las cantidades medidas. Y un medidor electrónico es un poco más complejo y puede tener también otros componentes como multiplexores, convertidores análogos digitales, microprocesadores, pantalla y registros, puertos de comunicación de entrada y salida, LEDs y relojes. Y entonces vamos a introducir aquí básicamente las 4 formas básicas que hasta el momento son las más empleadas en la medición electrónica.
tenemos la multiplicación por división de tiempo, la medición por efecto Hall, la medición por efecto de transconductancia y el muestreo digital. Y quiero que le pongamos especial atención al muestreo digital. La multiplicación por división de tiempo o TDM es una forma de medición muy establecida en la medición electrónica. Se basa básicamente en la multiplicación analógica de las formas de tensión instantánea y la corriente para obtener la potencia, la cual se emite como una serie de pulsos. Acuérdense que vimos que a través de la ley de Ohm, potencia es igual a I por E. ¿Qué hace el medidor de división por división del tiempo? Bueno, nos genera un pulso, ¿verdad? De la siguiente manera. Nos dice que en este caso el ancho, el W, representa la tensión. El alto, que lo vamos a ver aquí con la letra H, nos representa la corriente. Por lo tanto, el área que circunscribe este cuadrado o este rectángulo, ¿verdad? Sería E por I. De tal manera que la señal resultante es, ¿verdad?, proporcional a la amplitud de la corriente instantánea y su duración proporcional a la tensión instantánea. Si tenemos la señal de tensión y la señal de corriente, tenemos que me lo transforma en dos, ¿cómo se llama? Cuadritos aquí para tratarlo, ¿verdad? El pulso, básicamente el área, y la multiplicación de estos dos me da casualmente la potencia. Ok. ¿Quién nos ofrece el método de medición TDM? Una buena relación costo-exactitud, una excelente linealidad y fiabilidad, o sea, nos presenta una exactitud en todo el rango donde lo queremos aplicar, nos da un rendimiento limitado bajo distorsión de ciertas señales, ¿verdad? ¿Qué significa distorsión? Bueno, que muchas veces la señal de tensión está distorsionada, la medición directa limitada solo a watts y voltamperios reactivos y necesita también a veces de calibración. El medidor de efecto Hall. Bueno, el efecto Hall se basa, como ya vimos, en principios físicos bien conocidos. Si un material conductor está bajo la acción de un campo magnético, una tensión proporcional al producto de la corriente y la intensidad del campo magnético se desarrolla a través del material. Entonces, el efecto Hall, básicamente lo que tenemos es una resistencia conectada en serie con la tensión de línea que crea una corriente que se aplica a una celda que se conoce como celda de Hall. Entonces tenemos la tensión de línea, una resistencia de polarización de la corriente de resistencia y al sensor de Hall. ¿Verdad? La corriente de línea se utiliza casualmente para crear el campo magnético que fluye a través de la celda de Hall en un ángulo recto, y esa tensión es la tensión de Hall originada por el producto de la tensión de la corriente de línea, es proporcional a la energía de línea instantánea. Entonces el sensor de Hall nos da una tensión de Hall proporcional a los watts instantáneos, y de ahí va a la parte del medidor que hace la integración y tiene la calibración. Entonces, ¿qué tenemos? La corriente de línea, la tensión de línea, ¿verdad? La corriente a través de un núcleo magnético, la tensión a través de una resistencia, van al sensor de Hall, que me da casualmente la potencia instantánea, como vimos en la filmina anterior, tensión de Hall o watts, proporcional a los watts instantáneos. De ahí pasa a la parte de integración, calibración del medidor, a los indicadores LED, ¿verdad? Y al módulo de registro. ¿Qué características tienen los medidores electrónicos de efecto Hall? Bueno, es una tecnología muy rentable,
puede medir watts, voltamperios reactivos, pero no voltamperios. Excelente respuesta para el contenido armónico, o sea que si la señal está distorsionada, él sigue midiendo muy bien, pero es susceptible a cambios grandes en temperatura y presenta una menor linealidad que la tecnología TDM. Transconductancia. El medidor electrónico de transconductancia. La transconductancia es otra forma de medición que incorpora tecnologías, en este caso la TDM y la de efecto Hall. Realiza una multiplicación analógica de la tensión de línea y la corriente para producir una señal de tensión proporcional a la potencia de línea mediante el uso de transistores. La corriente secundaria de los transformadores de los medidores se convierte en una tensión y es aplicada a través de la base de los transistores. La tensión de línea se aplica entre los conectores y los emisores de los transistores. Así, de esa manera, casualmente, se crea una diferencia potencial entre las dos patillas del colector y la tensión es producto de la tensión de línea y la corriente de línea. Por lo tanto, también muestran proporcionalidad a la potencia de línea. Características de la transconductancia: una excelente relación costo-exactitud, pero presenta un requisito. Requiere un amplificador de 4 cuadrantes para un rendimiento superior bajo variaciones del factor de potencia y distorsión armónica. O sea, más sensible. Y entramos al último medidor, el último método de medición, que es el de muestreo digital. El muestreo digital es una tecnología que no utiliza valores analógicos de tensión y de corriente. En este proceso, los valores analógicos de tensión y corriente se convierten en datos digitales antes de que se produzca cualquier multiplicación. ¿Qué es lo que hace básicamente el medidor de muestreo digital? Bueno, lo que hace es un proceso de muestreo, casualmente, de la forma de la onda. En este caso que tenemos aquí, toma 8 muestras de la forma de onda. Además, cada grupo incluye una muestra de tensión y una muestra de corriente en cada una de las 3 fases en el caso de los servicios trifásicos. Entonces, realmente, una muestra corresponde a 6 muestreos. En 2 ciclos consecutivos, tiene muestras que están separadas en 34 microsegundos de distancia. A esto se le llama migración de la muestra y asegura que cada grupo de muestras no se tome en el mismo punto idéntico durante el ciclo de la señal. O sea, se va haciendo un barrido básicamente de la señal. Después de 60 ciclos, el microcontrolador tiene una imagen completa de la forma de onda, ¿verdad? La mapeó y entonces decimos que la tasa de muestreo es de 8 veces 60, o sea 480 más 1 debido a la migración de la muestra. Si fuese un servicio a 50 Hz, tendríamos 8 por 5, 400 más 1, 401 muestras. Okay. Perdón, antes de ver esta que sigue, aquí quiero hacer una reflexión, porque básicamente los medidores de calidad de la energía se diferencian del medidor de facturación básicamente en la complejidad de este muestreo. Los medidores de calidad de energía hacen un muestreo mucho más exhaustivo y un análisis mucho más exhaustivo en parámetros de calidad que un medidor de facturación, por así decirlo. Ok, entonces, ¿cómo funciona el muestreo digital? Bueno, los transformadores detectan las señales de tensión y de corriente. Esos transformadores por lo general están fuera de
del medidor y son los que llamamos transformadores de instrumento, transformadores de tensión y los transformadores de potencial. A través de esos transformadores hacemos llegar las corrientes de la fase y las tensiones de fase. Esas entradas, ¿verdad?, pasan luego a un multiplexor que realiza sondeos de forma secuencial de las diferentes cantidades que se van a medir. Entonces, pasan al tablero de multiplexación. Del tablero de multiplexación, esas señales alimentan al circuito de medición, que básicamente es un convertidor de analógico a digital. Estos impulsos, ¿verdad?, luego pasan al microprocesador para obtener las cantidades calculadas. Las cantidades calculadas pueden ahora visualizarse en la pantalla principal o mantenerse en los registros internos del medidor, ¿verdad?, porque nosotros sabemos del medidor vamos a tener una pantalla principal e internamente los registros de las cantidades medias. Y nosotros también podemos programar que algunos se vean en la pantalla principal, pero no necesariamente todos. Para energizar la parte electrónica del medidor se toma solo la señal del circuito de potencia, la fase A, ¿verdad? De una de las fases alimentamos el medidor. Y aquí tenemos un diagrama de bloque típico de un medidor electrónico que quiero que lo veamos. Tenemos las entradas que pasan al tablero de multiplexación, del tablero de multiplexación al convertidor analógico digital, del convertidor analógico digital al microprocesador que hace casualmente el circuito de cómputo, ¿verdad? Del circuito de cómputo visualizamos la pantalla principal, pero también los registros alternos que tiene, watt hora, voltamperios hora, voltamperios reactivos hora, factor de potencia, valor de la tensión, valor de la corriente, ¿verdad? Podemos tener todos esos registros. Tenemos la fuente de alimentación, que por lo general lo tomamos de la fase A, ¿verdad?, que alimenta básicamente a toda la electrónica. Tenemos una comunicación de puerto óptico, ¿verdad?, básicamente por la que hacemos el ingreso a la programación del medidor cuando estamos en campo. Los puertos de entrada y salida, la memoria y el reloj interno. Y finalmente el LED de prueba, que lo accesamos a través casualmente de un puerto óptico. Ok. El medidor de muestreo digital dice que la mayoría de las imprecisiones pueden ser totalmente compensadas por algoritmos, eliminando la necesidad de cualquier calibración física del medidor. Y para mediciones en residencias monofásicas, la tecnología no resulta rentable en comparación con las tecnologías de TDM, efecto Hall o transconductancia. O sea, es un medidor muy caro como para hacer mediciones en residencias. Pero vean qué importante, ya el medidor de muestreo digital básicamente está exento de cualquier calibración que haya que hacerle. Ventajas, entonces, capacidad para mejorar tasas complejas de facturación, mayor exactitud, capacidad de medir varias cantidades con un solo dispositivo, capacidad de programar el medidor de forma remota, capacidad de recopilar datos del medidor a distancia, dispone de funciones que ahorran tiempo y capacidad de medición en los 4 cuadrantes. Desventajas: se requiere de un aparato de pruebas más complejo, se requieren normas de referencia más exactas y se requiere un entrenamiento más avanzado para su uso. ¿Verdad? Entonces aquí quiero hacer una insertación en cuanto a cómo
se ve estos equipos en general a través de un aseguramiento meteorológico. ¿Qué equipo deben de comprar las empresas distribuidoras? ¿Qué equipo quiere comprar usted si se dedica básicamente a hacer asesorías, para brindar servicios de asesoría? Bueno, dice que la compra de un equipo de medición obedece a las necesidades particulares de cada usuario, tales como el controlar una variable de un proceso, cumplir con un requisito ya sea contractual, legal, normativo, y en algunos casos verificar la calidad final de un producto. Por eso les decía, estos medidores que tienen muestro digital son los que se emplean para la calidad de la energía, pero claro, con algoritmos mucho más completos, con programaciones más completas, porque tienen que ver los parámetros de calidad y no solamente la medición de la energía y de la potencia eléctrica. ¿Cómo hacemos para verificar que recibimos un equipo que cumple casualmente con las características técnicas por las que se pagó? ¿Y cómo verificar que cumpla con las características metrológicas garantizadas por el fabricante? Son preguntas que a veces cuesta un poquito tratar de encontrarles una única respuesta. Bueno, en cuanto a los equipos, tenemos varias cosas. Confianza en el fabricante. O sea, tenemos que buscar que efectivamente sea un fabricante que tenga trayectoria, que tenga buenos equipos. Es común, algunas marcas pues, se conocen más que otras y no quiero decir que hayan marcas malas, porque no creo que hayan marcas malas como tal, que hay unos equipos mejores que otros por su construcción, por su robustez, por su precisión, eso tal vez sí. Bueno, certificado del país de origen, bueno, muchos fabricantes, representantes de casas extranjeras que traen equipos buscan que sus productos estén certificados en el país de origen a través de una cadena de trazabilidad muy bien establecida, ¿verdad? Que se sepa que cuando se le hacen las pruebas en su país de origen, cumple con una normativa específica. Una adecuada infraestructura meteorológica, ese es un asunto ya interno de cada país, de las empresas de distribución eléctrica, porque sí se debería contar con una adecuada infraestructura meteorológica para tener por lo menos donde hacerle algunas pruebas mínimas de verificación, porque ya trae un certificado de países de origen. O sea, no hace falta volverle a hacer todas las pruebas, ¿verdad? Pero sí tener una referencia para hacer algunas otras pruebas, más que todo porque también van a estar en uso después. Y tener en cuenta que los equipos de calidad de la energía no son excepción, ¿verdad? Que los equipos de calidad de la energía también tenemos que buscar confianza en el fabricante, que tengan un certificado de país origen, que haya en el país una suficiente y adecuada infraestructura meteorológica, por lo menos para darle trazabilidad a esos equipos de la calidad de la energía, ¿verdad? Y como recomendaciones, antes de adquirir un equipo de medición, ¿verdad? Sea para uso de facturación de la energía y la potencia o como también de la calidad de la energía, primero definir las variables sujetas a medición. ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿En qué lo voy a usar? Seleccionar un método de calibración, saber qué es lo que va a pedir, cómo lo va a calibrar en el caso que necesite calibrarlo o qué pruebas tiene que cumplir. Disponibilidad de patrones en el mercado local, como les decía, no voy a hacer todas las pruebas que ya le hicieron en el país de origen, pero tengo que contar acá con por lo menos algunos patrones que puedan hacerme algunas pruebas básicas para darle trazabilidad, sobre todo a la exactitud. El costo del equipo, muy importante, pero ya vimos, no vamos a utilizar un equipo muy caro para mediciones que no lo requieren, ¿verdad? Que traigan una adecuada incertidumbre de la medida, ¿verdad? Que ya contemos, como les decía, con alguna infraestructura requerida,
¿verdad? Las empresas tienen que tener también sus laboratorios, su infraestructura, tal que le permita hacer algunas pruebas. Se requieren equipos adicionales, ¿verdad? No solo los patrones, los laboratorios tienen que contar con otra serie de equipos complementarios para poder dar esos servicios. ¿Qué alcances tienen las pruebas? Y sobre todo el tratamiento y análisis de los resultados para poder dar trazabilidad a esos equipos. Ok. Dentro de las recomendaciones también está contar con una declaración de la conformidad, ¿verdad? El cálculo del error y la estimación de la incertidumbre, verificar los criterios de conformidad, hacer una adecuada presentación de los resultados y la identificación del estado de conformidad para ver si ese equipo se nos está alejando de los parámetros que nosotros deseamos. Bueno, con respecto a los equipos de calidad de energía, ¿verdad? Es importante considerar dentro de los criterios de conformidad los parámetros requeridos por la regulación nacional y regional, ¿verdad? En muchos casos hay otros mercados aparte del nacional y entonces hay que ver también que el equipo cumpla con esa regulación regional, ¿verdad? En el caso de la existencia de mercados de energía, como les digo, y de potencia eléctrica, ¿verdad? A nivel internacional, no existen patrones de medición ni acuerdos globales sobre los métodos más adecuados para la calibración de los instrumentos de medición de la calidad de la energía eléctrica. Los avances y experiencias de los laboratorios de calibración de ensayo son los que más contribuyen al alcance de esos consensos necesarios, ¿verdad? Y vean, como les digo, no existe un patrón todavía a nivel internacional y acuerdos, ¿verdad? Que nos digan cuál es la mejor forma de hacerlo. En esencia, los medidores de estado sólido no registran las señales de corriente alterna, como hemos visto. Hoy en día, con electrónica, el uso de efecto Hall, la técnica de métodos de medición como la multiplicación por división de tiempo, la conversión de señal alterna a muestreo digital, ya no es aquel medidor que sí medía en cierta manera la corriente y la potencia y la transformaba en un par motor. Básicamente ya eso no lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos un medidor que transforma esa corriente o esas señales analógicas a señales digitales. En Costa Rica nosotros hemos utilizado como referencia básicamente las normas ANSI C12.1 y ANSI C12.20 y que junto con el INTECO en Costa Rica, que es el organismo que vela, organismo no gubernamental que vela por la normativa nacional, estas normas ya se pasaron a normas nacionales, ¿verdad? Y en la C12.1 del 2015, ¿verdad? Se nos refiere a fuentes de alimentación de laboratorio, tanto de corriente directa como corriente alterna para la calibración de medidores, ¿verdad? Donde la alimentación en CD es, una vez rectificada, debe ser sustancialmente libre de rizado, ¿verdad? Para que no limite la exactitud de la calibración o la medición, ¿verdad? También nos habla que la alimentación de corriente alterna debe ser sustancialmente libre de distorsión de forma de onda y de la relación de las fases de las alimentaciones, corriente y tensión, ¿verdad? Para que no influya en la calibración y exactitud de la medición. Y eso me trae otro tema a colación. Cuando nosotros verificamos, comprobamos un medidor en el laboratorio, lo estamos haciendo bajo condiciones totalmente controladas. Y ese medidor ya instalado y en funcionamiento en el campo no funciona igual. O sea, hay que tener siempre en consideración que en el campo presenta otras situaciones que no necesariamente son las que se dan en el laboratorio. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos pruebas de campo. Nosotros en Costa Rica hemos utilizado muchas normas para la calidad de energía. Tenemos normas IEEE, tenemos normas IEC, básicamente. Pero
en lo que respecta a la calidad de la energía, lo que hemos estado usando como referencia es la norma 61430, que realmente no es una norma de parámetros de calidad. Esta norma es una metodología de medición, y la metodología de medición nos dice es que no importa el equipo que usted haya comprado, todos vamos a tener una metodología única para hacer las mediciones. De hecho, esta norma 61.430 de métodos de medición clasifica los equipos en precisión A, precisión B, y ahora introdujeron una nueva precisión S, porque la B va de salida. Entonces dice que la precisión o la exactitud S es para que usted haga estudios de estadísticas, de condiciones, de calidad, y si se manifiesta o descubre alguna situación en particular, entonces use un medidor de clase de exactitud A por si hay una controversia, por si hay un problema que redimir con la empresa eléctrica. Bueno, entonces también tenemos normativa nacional como regional que toma en consideración otros componentes de los sistemas de medición, como son los transformadores de instrumento, esos transformadores de potencial e intensidad eléctrica, que son parte esencial de los sistemas de medición. No hablamos aquí de los transformadores, pero nosotros sí tenemos también hemos usado otra norma IEEE ANSI C5713 para transformadores, y la memoria no me falla. Y sí hemos tenido, por ejemplo, un tiempo de adaptación con respecto a la normativa regional de los transformadores, por ejemplo, en sus estaciones. Aquí el Instituto Costarricense de Electricidad, que es el que tiene la parte de transmisión del país, tuvo que cambiar sus transformadores de intensidad para acoplarse a la norma regional. Y esos también pues tienen que ser objeto de una revisión periódica, tienen que ser sujetos de un proceso de verificación, tienen que ser también sujetos de un proceso de conformidad de la calidad. Bueno, hasta aquí tengo mi presentación, y a lo que quería llegar era que casualmente se nos avecina un asunto muy importante. Los cargadores de vehículos eléctricos, ¿verdad? Que es un tema que espero en algún momento ya entrarle un poquito más, porque los cargadores de vehículos eléctricos nos presentan la particularidad que pueden funcionar tanto en corriente alterna como en corriente directa. Sin embargo, están alimentados en corriente alterna, que es lo que vende la empresa de distribución. Y me preocupa también la calidad de los componentes de sus inversores, ¿verdad? Potencia y calidad de energía van a afectar la red, y me preocupa también en un futuro que los medidores de los cargadores de vehículos sean bidireccionales, o sea, que puedan recibir y entregar energía, ¿verdad? Porque eso nos cambiaría mucho los esquemas de regulación básicamente en el país. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de alguno de los particulares de estos temas? Con mucho gusto. Buenos días, don Randall. Un gusto saludarlo y un gusto saludar. Buenos días, Rafael. Sí, no, gracias. Y un gusto saludar a todos los participantes. Como ya es costumbre, yo voy a moderar esta sección de preguntas. Mi compañera Larisa se encuentra conectada en este momento, pero tiene algunos problemas técnicos con su conexión de audio. Entonces, nos va a acompañar por medio del chat, por si tienen alguna duda directamente hacia ella. Antes de iniciar con esta sesión de preguntas, quiero hacer el pequeño anuncio de que mañana estamos empezando una nueva sesión de webinar sobre planificación de redes de distribución inteligentes y sustentables, para que nos acompañen, y va a estar muy, muy interesante. Las inscripciones ya son bastantes, por lo que les recomiendo que no lo dejen para último momento. Don Randall, ya tenemos por acá varias preguntas.
Quisiera empezar con la pregunta del señor Cristian Gregorio. Respecto a las mediciones, a los medidores de inducción, nos pregunta sobre las revoluciones, si son en RPM o en radianes por segundo. Por lo general son RPM, ¿verdad? Los medidores, ¿cómo se llama? Electromecánicos eran RPM, para mecánicos totalmente. Ok, excelente. Siguiendo esta misma línea, ¿cuál es la vida útil de los medidores de muestreo digital? Bueno, O de Spotlight. sí, muy buena pregunta. Nosotros hemos determinado algunas cosas interesantes. De los medidores de electromecánicos, para hacerle un recuento de la experiencia país, em, nosotros los tenemos como medidores que duran 20 años. Incluso nos hemos encontrado medidores de 30, 40 años. Eso no significa que sean exactos. Los medidores de estados sólidos se comenzaron a usar más reciente, ¿verdad? Entonces, digamos que la experiencia que tenemos es buena, pero tenemos zonas del país muy interesantes desde el punto de vista climatológico. Entonces, nosotros le hemos dado una vida útil de 15 años, que es lo que nos han dicho los fabricantes, nos han aconsejado. Pero en algunos puntos, como le digo, por temperatura, por condiciones de salinidad, no están cumpliendo con los 15 años de vida útil, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares, 10 años es un muy buen promedio. Y básicamente con lo que más nos han comentado las empresas que han tenido problemas era con el bicarbonato, el vidrio exterior del, ¿cómo se llama?, del medidor, el que les había dado problemas cuando se instalan medidores muy complejos, ¿verdad? Pero en términos generales tienen una buena vida útil aceptable de 15 años en promedio. Muchísimas gracias, don Randall. Nos preguntan que se puede expandir un poco el tema de las normativas aplicables para procesos de prueba de energía. ¿Por qué se están utilizando solo normas ANSI y no las normas IS o Sí, Standard Government? correcto, muy buena pregunta. Les hice esa exposición porque eso es lo que está en la normativa vigente. Tenemos un proceso a nivel regulatorio para cambiar ¿cómo se llama?, la normativa y permitir el uso de normativas IEC tanto para medidores como para transformadores. Pero esa normativa, por problemas de la situación pandémica en el país, no la hemos podido llevar a lo que nosotros llamamos un proceso de audiencia pública para que sea discutida, se vuelva a revisar y se publique. Pero sí ya tenemos ¿cómo se llama? La prevista de que vamos a utilizar normas ANSI, si vamos a permitir normas ANSI. Sí, sí, me escribe, con mucho gusto yo le digo cuáles normas ANSI estamos introduciendo. En este momento no las tengo a mano, pero sí ya estamos por meter normas ANSI también. Que se les recuerda a todos que esta grabación se va a publicar en nuestro canal de YouTube y ahí mismo van a encontrar el enlace para poder descargar la presentación de este webinar y el contacto de don Randall, en caso que lo requieran. Don Cristian nos pregunta sobre la bidireccionalidad. ¿En qué aspecto? Perdón, don Cristian. ¿En qué aspecto? Mientras don Cristian nos contesta, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías de transductores TC y TP que utilizan muestreos digitales? Bueno, con respecto a los transductores, todavía nosotros no, que yo sepa, nadie los está usando acá, las empresas, ¿verdad? Pero sí ya es una tecnología que se está viendo, incluso hasta transformadores de instrumento ópticos, pero tampoco nos ha llegado acá. Y siguiendo esta misma línea,
¿Cómo se aplicarían esas nuevas tecnologías en la facturación? ¿Se ha considerado aunque no hayan llegado? Bueno, la facturación del servicio como tal, nosotros tenemos acá, se factura energía y potencia, ¿verdad? Obviamente, estamos, cobro por bajo factor de potencia. Estamos proponiendo algunos cambios como medir potencia reactiva para ver cómo mejoramos la eficiencia y que los que pagan ese costo por bajo factor de potencia no lo sientan como una penalización. Em, Tal vez por los pliegos tarifarios vigentes no hemos necesitado, no nos ha surgido, por así decirlo, un cambio tecnológico tan grande, ¿verdad? Pero si hubiese algún cambio en los pliegos tarifarios que, que nos obligara a eso, pues de ahí vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Pero como lo que se factura, como le digo, es energía y potencia, no he dado ningún cambio. Sí, no sé si a eso es lo que se referirá. Ok, muchísimas gracias. Don Cristian nos hace la aclaración de que cuáles son los riesgos sobre la bidireccionalidad de la medición. ¿Hay variación en la Ah, precisión según si es energía consumida o entregada? no, las normas, por lo menos las normas y otras normas, cuando habla de direccional, lo que es que hay que probarlo en entrega y recibido, ¿verdad? Básicamente para comprobar que efectivamente la exactitud sea la misma, ¿verdad? En eso yo no le veo un problema. A lo que yo me refería a la direccionalidad y ya lo tenemos en el caso de los recursos distribuidos, ¿verdad? Em, Ahí ya ocupamos que los medidores sean bidireccionales por el tratamiento que se le da a la compra y venta de energía, ¿verdad? Bueno, aquí estamos incipientes, pero ya es un tema que se los trae. Y como les decía, con respecto a los cargadores de vehículos eléctricos, es casualmente porque como no sabemos hacia dónde va a migrar o qué va a pasar con ese negocio, ya y me imagino un oficentro donde sus empleados llegan con su vehículo eléctrico y le hacen entrega de esa energía, ¿verdad? Por poner un ejemplo, eso es básicamente lo que me refería a cómo iba a evolucionar ese mercado, ¿verdad? Con los medidores bidireccionales, pero en cuanto a exactitud debe ser la misma. Don Randall, y hablando sobre este tema de generación distribuida de cargadores de vehículos, ¿cuál es el panorama futuro que se ve desde la gente o desde la entidad reguladora? Panorama, bueno, nosotros desde la autoridad reguladora pues hemos estado viendo muchas cosas que se están dando con las empresas, ¿verdad? Opiniones. Tenemos en este momento en el país en cierne un proyecto de recursos distribuidos por parte de la Asamblea Legislativa, una propuesta de los legisladores, pero todavía está en discusión, no hay todavía un norte claro, diría yo, a nivel país sobre el recurso distribuido. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál considera que sería el método más confiable de calibración de medidores, fuera de línea o en línea? Bueno, interesante. Por ahí estuve viendo una presentación del Inmetro ¿cómo se llama? En Brasil, ¿verdad? Que ellos ya hablan de calibración en línea, ¿verdad? No la conozco todavía, no hay aquí en el país que sepa, pero yo lo veo, de garantizarse la confiabilidad, yo lo vería muy práctico, ¿verdad? Un buen servicio para el consumidor, si se obtienen buenos resultados, porque en línea ya ustedes saben si el medidor está bueno, si el medidor está malo, ¿verdad? Y si el abonado de verdad presenta un alto consumo o no a raíz del medidor, pero aquí la experiencia no la conocemos todavía. Muchísimas gracias. Nos pregunta don Freddy Santiago,
Una duda sobre la semana pasada. Las disculpas del caso si la semana pasada dejamos esta pregunta por fuera. La idea es abarcar todas las preguntas. Nos dice, ¿cómo se puede ver afectada la conexión Aaron o el teorema de Blonde en el uso del neutro en el sistema? Ujú. Bueno, nosotros por experiencia no hemos tenido problemas con la parte del neutro porque nuestro sistema 12240 monofásico, eh, el país como tal, la normativa dice que todas las construcciones tienen que tener un sistema de puesto a tierra, que básicamente es un neutro general aterrizado, ¿verdad? Entonces, básicamente todos los abonados contribuimos al sistema nacional, porque al tener un sistema de puesto a tierra que es un neutro general aterrizado, eh, pues tiene valores muy, muy bajos de resistencia y no nos ha afectado. Básicamente mide los dos, el teorema de Blondel mide ¿cómo se llama? Mide muy bien los circuitos 120. Lo que sí yo les mencionaba la semana pasada, creo que hubo un tiempo en que los servicios residenciales eran a 120, 240. Digo, a 120 nada más, neutro y vivo. Las empresas eléctricas comenzaron a poner 240, o sea, alimentaban el medidor a 240, pero del medidor salía solo una línea viva y un neutro. Entonces, una de las líneas vivas era de alimentación, pero no ejercía sobre la medición. Y ahí sí, algunas empresas eléctricas descubrieron que tenían serios problemas de exactitud, porque dependiendo del KH del medidor, ¿verdad? La corriente que registraba no era la adecuada porque faltaba casualmente una línea viva dentro del inmueble y entonces el par no era adecuado y no medían correctamente. Ese tipo de servicios era mejor haberlo seguido midiendo con medidores, pero a 120, ¿verdad? 120 con salida a 120. Y allí sí, en ese caso, sí las empresas se dieron cuenta de que no estaban registrando bien el consumo. No sé si es por ese lado que lo ven. Muchísimas gracias, don Randall. Cualquier cosa, don Freddy, nos puede consultar nuevamente por el chat y se les invita a todos los participantes a que también nos soliciten la palabra e interactúen directamente con el expositor por medio del micrófono. Nos preguntan lo siguiente, ¿el tipo de carga reactiva puede afectar en la precisión de los medidores electrónicos? Sí, vimos ahí que dependiendo del método de medición, sí puede haber por la distorsión de onda una afectación, ¿verdad? Y de eso es casualmente la forma en que usted va a escoger su medidor, ¿verdad? Básicamente sus elementos de medición. Puede haber una afectación y usted tiene que de acuerdo al manual del equipo, ver cuáles son las restricciones que tiene y darse una idea más o menos hasta qué rango de medición puede verse afectado. Muchísimas gracias, don Randall. De no haber más preguntas, voy a dar unos instantes. Estaríamos dando por finalizada esta sesión. No sin antes agradecerle a don Randall por su disponibilidad de sacar de su agenda estas dos sesiones para acompañarnos y traernos este tema de emisión de la energía, que si bien es algo que se vive a diario, tal vez no se le da la relevancia que, que debe. Más en estos tiempos del COVID nos hemos dado cuenta que muchas personas han caído en el tema, bueno, nos están cobrando más, cómo se está midiendo, pero bueno, no son conscientes de que se está consumiendo más energía en nuestros hogares por el tema del teletrabajo. De no haber más preguntas, doy por finalizada la sección. Don Randall, muchísimas gracias. Me parece que Larisa ya pudo solucionar su problema de conexión. Larisa, entonces le concedo la palabra.
Muchísimas gracias. Gracias. Rafael, don Randall, de verdad que como decía mi compañero Rafael, gracias por haber agendado estos 2 miércoles y sacar de su tiempo, sabemos que es un poquito apretado, pues para compartir con nuestros participantes sus conocimientos en el tema. De verdad que muchísimas gracias. Esperamos que no sea o sea, que sea la primera, pero no la última, en la que esté con nosotros aquí compartiendo temas de interés. De verdad que Con mucho muchísimas gusto. gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los participantes, agradecerles a todos, y más bien decirle a los participantes que si tienen algún tema interesante, nos lo compartan por estos medios, aprovechando. Frases muy importantes, decía Albert Einstein: en momentos de crisis, más importante que el conocimiento es, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Más importante que el conocimiento es la audacia, ¿verdad? Para manifestar las cosas, ¿verdad? Tener esa iniciativa de hacerlo. Galileo Galilei lo decía: nada se le puede enseñar a un hombre, solo puedes descubrirlo dentro de ti mismo. Y yo les digo, compartan el conocimiento, que es otra forma de alcanzar la inmortalidad, ¿verdad? Entonces, por aquí estamos, ahí tienen mi correo electrónico, me pueden consultar a hacer más las consultas que plantearon con un poquito más de detalle, yo se las puedo responder, ya con los datos abiertos y todo, porque a veces cuando uno está aquí, la computadora se niega a entender ciertos comandos, ¿verdad? Se revela, pero con mucho gusto aquí estamos para servirlos. Cualquiera que quiera comentar, pues con mucho gusto, y ahí ustedes les pasan mi correo electrónico, y con mucho gusto atenderé las consultas que sean. Así es, estaremos compartiendo, como dijo mi compañero Rafael, la presentación, las 2 presentaciones que Randa nos hizo llegar en nuestra página web, y el video estará en nuestro canal de YouTube a la brevedad posible. A nuestros participantes, gracias por estar estas 4 sesiones. De verdad que para nosotros es de verdad un placer tenerlos a ustedes miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, apoyándonos en este tipo de iniciativa, que lo que queremos es que en este tiempo que estamos viviendo, ustedes puedan tener esa especie de refrigerio con estos temas de interés que estamos tratando de llevarles a ustedes. Gracias a los participantes. Sin nuestros expositores y sin nuestros participantes, estas conferencias no serían posibles. Los despedimos formalmente y reiterando que se sigan cuidando y que sigan cuidando a los suyos. Sin más, pues cerramos nuestra conferencia virtual del día de hoy, y recuerden que mañana tenemos una serie que comienza, así que pendiente, los que no se han inscrito, casi no quedan cupos, así es que pendientes, y nos estaremos viendo mañana si Dios lo permite. Gracias a todos, quedan formalmente despedidos. Gracias, que la pasen bien. Hasta una próxima. Mañana iniciamos la serie de 3 conferencias virtuales sobre planificación de redes de distribución inteligentes y sustentables. ¿Ya te inscribiste? Están abiertas las inscripciones para el curso virtual Protecciones en Sistemas de Distribución, el cual se estará llevando a cabo en septiembre 2020. Si necesitas más información, escribe al correo que ves en pantalla. Recuerda que tenemos el grupo de WhatsApp Secasier Informa. Si quieres ser parte del mismo, puedes solicitar al número que ves en pantalla que seas agregado para que recibas semanalmente las actualizaciones de todo lo que estamos realizando aquí en Secasier. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube? Si nos sigues y durante esta actividad posteas algo relacionado a la misma, por favor, danos mention y usa el hashtag SomosSecasier.